Buenos días a todos. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia y busque la carta o la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta, primera epístola de los tesalonicenses. Cuando lo ubique, por favor, se pone de pie. Vamos a darle lectura a los versículos 4 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Dice la palabra del Señor: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias en esta mañana, y en tu misericordia, Señor, pedimos que tu gracia esté sobre nosotros, oh Dios, tu bondad, oh Padre, y que podamos, oh Señor, escudriñar y escuchar tu palabra con lo que será expuesto en esta mañana, Señor. Padre, úsame como un instrumento, Señor, para la edificación, exhortación y consolación de tu iglesia, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, que resta del culto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, puede sentarse, hermano. Bien, ya usted sabe que la semana pasada terminamos una sección de la serie del Evangelio según San Mateo, y estuvimos en los meses o semanas pasadas compartiendo lo que era la sección del Sermón del Monte. Y el domingo pasado terminamos con una exhortación y exposición de la palabra, donde se nos exhortaba, animaba, e invitaba a que no solamente fuésemos o fuéramos o seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra. Y hoy voy a compartir con ustedes un tópico completamente fuera de lo que es Mateo y lo que estuvimos viendo en el Sermón del Monte, pero que sin embargo, hermanos, nos anima y nos desafía a que aprendamos a vivir realmente de aquello que nosotros escuchamos, de aquello que nosotros practicamos y de aquello que nosotros confesamos como nuestra fe. Por eso es que hoy en la mañana quise traer como ejemplo a lo que es la iglesia de Tesalónica. Entonces, y este es el sermón de esta mañana, el ejemplo
de los de Tesalónica. Y quiero compartir un poquito contexto, tal vez no un poquito, pero sí quiero hablar un poco del contexto acerca de lo que es o fue la iglesia en Tesalónica. La iglesia, hermanos, en Tesalónica fue una iglesia fundada e instituida o establecida durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Usted recuerda que el apóstol Pablo tiene registrados 3 viajes misioneros y en uno de ellos, que es el segundo, que es cuando es fundada esta iglesia, dice que él atraviesa todo lo que era Asia y él llega a un puerto que se llama Troas, de ahí sale de Asia, cruza el mar y entonces él llega a lo que es Europa, hermanos. Al llegar entonces él a Europa, ellos arribaron a un puerto de nombre llamado Neápolis. Era un puerto conocido en ese tiempo. De allí de Neápolis se dirigieron a Filipos. Y al llegar a Filipos, el apóstol Pablo establece la primera iglesia o la primera iglesia en el continente europeo. Entonces, ahí en Filipos, nosotros sabemos que esa es, según la historia de los hechos y la historia de la iglesia, Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa. Y allí en Filipos, hermanos, nosotros sabemos que ocurrieron cosas muy preciosas. Nosotros tenemos, de acuerdo al libro de los Hechos, la historia de lo que es Lidia de Tiatira, y tenemos también la preciosa historia del carcelero de Filipos. Entonces, Pablo llega a Filipos. De allí él tiene que salir, ¿verdad?, de Filipos, y pasaron por diversas regiones. Pasaron una región que se llamaba Anfípolis, ya lo que era la parte de Europa, después a Polonia, y entonces llegaron a la ciudad de Tesalónica. Entonces, en ese viaje de Pablo, en ese trayecto, él llega a Tesalónica, y entonces, por lo tanto, allí es donde se establece la iglesia de los tesalonicenses. Es esa primera carta que usted tiene en su Biblia, primera y segunda carta de los tesalonicenses. Allí es donde se estableció la iglesia de Tesalónica. Tesalónica, hermanos, era una ciudad-puerto que había sido conquistada por los romanos y también fue convertida en una capital provincia, ¿verdad?, de Macedonia. Según los historiadores cuentan que probablemente en este tiempo de la historia había aproximadamente unos 200,000 habitantes en esa ciudad y había, escuche, una comunidad judía bastante influyente allí en Tesalónica. Esa ciudad Tesalónica hoy se le conoce como Salónica. Existe todavía la ciudad de Tesalónica, usted la encuentra como Salónica. Y sigue siendo hoy en día la segunda ciudad más importante de lo que es la Grecia conocida en nuestros días. Entonces, Pablo en ese segundo viaje misionero, ahí en Tesalónica, Pablo, su estadía o su estancia fue relativamente corta. Pablo no pasó mucho tiempo ahí en la iglesia de Tesalónica o ahí en ese lugar de Tesalónica. Lucas menciona que estuvo 3 días de reposo, probablemente 3 sábados, por lo que esto ha sido origen de discusión para algunos historiadores y comentaristas que no se han llegado a poner de acuerdo, que dicen que Pablo estuvo menos tiempo, otros dicen que estuvo 1 mes, aproximadamente 2 meses, pero en lo que sí concuerdan es que el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica fue un tiempo relativamente corto. Podríamos hablar probablemente de 1 mes. Entonces, nosotros cuando vemos la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos y vemos sus viajes, nosotros nos damos cuenta que la mayoría de las veces cuando Pablo llegaba a una ciudad, comenzaba a compartir el evangelio, Pablo terminaba siendo perseguido. Y lo mismo, ¿verdad?, ocurrió en Tesalónica. En ese corto tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica, Pablo tiene que salir, porque Pablo empezó a ser perseguido.
Entonces él sale de Tesalónica y se va a la ciudad o al pueblo de Berea, donde dicen que el pueblo de Berea eran más nobles y hubo una mejor recepción del evangelio. Sin embargo, cuando Pablo llega a Berea, Pablo tiene que salir huyendo otra vez, porque judíos de Tesalónica viajaron de Tesalónica hasta Berea para seguir con ese mismo problema en contra del apóstol Pablo. Pablo sale de Tesalónica, se va a Berea, tiene que salir una vez más, pasa por Atenas, y Atenas tiene que salir también, y entonces llega a lo que es la ciudad de Corinto. Allí en Corinto es donde Pablo se establece, y de allí escribe esta carta a los de Tesalónica, estando ya él en Corinto. Cuando Pablo escribió esta carta, los estudiosos sugieren que había pasado aproximadamente 1 año y medio. Pablo estuvo en Tesalónica, él tiene que salir, y cuando él les escribe a la iglesia de Tesalónica, había pasado un lapso de tiempo de aproximadamente 1 año y medio. Hermanos, la iglesia de Tesalónica, cuando se establece, cuando Pablo llega y empieza a compartir y predicar el evangelio, hermanos, esta iglesia, su establecimiento o su nacimiento, ¿verdad?, se dio en medio de persecuciones y tribulaciones, como era común y como era normal en el caso del apóstol Pablo, cuando él llegaba y sembraba o plantaba una iglesia. Ahí en el versículo 6 nosotros vemos que Pablo les dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, escucha ahí, en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Bueno, y cuando eso nos dice, no es que fue fácil. No fue fácil. La iglesia nació y había problemas, había persecución ahí en la ciudad de Tesalónica. Entonces esta iglesia, nosotros sabemos por el libro de los Hechos, que cuando Pablo llegó ahí a Tesalónica, él, como era su costumbre, se dirigió a una sinagoga de los judíos. Y una sinagoga simple y sencillamente era un lugar de reunión que tenían los judíos. Ahí se reunían ellos para estudiar la palabra, y de allí en esa sinagoga había también personas gentiles que no eran judíos, que habían abrazado la fe judía. Entonces nosotros vemos que dice que cuando llegaron a Tesalónica, algunos de los judíos se creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y luego dice, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Esto es la historia de Lucas, allá en el libro de los Hechos. Entonces los judíos que no creían, aquí está el meollo del asunto, hermanos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y Pablo y Silas tuvieron que salir de noche. Entonces Pablo llega y establece la iglesia. Algunas personas creen, pero hubo aquellos que rechazaban el evangelio, aquellos que rechazaban lo que Pablo compartía, y en medio de este problema es donde nace la iglesia de Tesalónica, en medio de una gran disensión, en medio de una gran tribulación y en medio de persecuciones. Tal es así que Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica de noche, como a escondidas, ¿verdad? Dice Lucas que los hermanos los sacaron de noche para que no les fueran a hacer algún daño a los misioneros, en este caso a Pablo y a Silas. Entonces Pablo tiene que salir. Pablo tiene que irse de Tesalónica en ese corto tiempo que él estuvo ahí. Pero hermanos, Pablo se fue preocupado. Pablo se fue preocupado, hermanos, porque desde el momento que Pablo sale de Tesalónica, Pablo pierde la comunicación con Tesalónica. Hermanos, desde el momento que él estuvo allí, al salir de ahí de Tesalónica, él sale y pierde completamente la comunicación con los hermanos de Tesalónica. Antes no había teléfonos.
La manera de comunicarse, la manera de saber algo era a través de cartas y no existía el sistema que nosotros tenemos hoy en día de correo postal. Era a través de caminos de hombres que iban caminando, llevaban una carta, así que una carta tardaba días o meses. Entonces Pablo pierde el contacto con la iglesia de Tesalónica. Tampoco había internet, ¿verdad?, para comunicarse rápidamente. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Pablo había establecido iglesias durante sus viajes misioneros. Eso nosotros lo sabemos por el libro de los Hechos y por el resto de las epístolas que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, nosotros podemos ver, cuando nosotros estudiamos las cartas de Pablo, que el apóstol se preocupaba por las iglesias. El apóstol siempre tenía una preocupación por las iglesias. Allá en 2 de Corintios capítulo 11, cuando él habla de sus sufrimientos como apóstol de Cristo, al final él dice que había algo que no lo dejaba dormir. Él sufría, dice, por ladrones, por hambre, por frío, etcétera, etcétera. Pero había algo que le colmaba, que le preocupaba cada día más y más. Y él dice ahí en 2 de Corintios 11 que además de todos mis sufrimientos, hay algo que no me deja dormir. Hay algo con lo que no puedo estar tranquilo. ¿Qué es esa cosa? Pablo dice, lo que se agolpa a mí cada día, dice Pablo, es la preocupación por las iglesias. Podemos ver el corazón pastoral del apóstol Pablo. Y en este caso, hermanos, la iglesia de Tesalónica no sería la excepción de que Pablo estuviera preocupado. Entonces, las preocupaciones de Pablo se debían, hermano, a los constantes ataques de los judíos y gentiles en contra del evangelio y de la iglesia. Esas eran unas cosas que los preocupaban al apóstol Pablo, que la iglesia y el evangelio constantemente estaba siendo atacado por los judíos y por aquellos enemigos del evangelio. También lo que le preocupaba al apóstol Pablo eran los problemas que surgían desde dentro de la iglesia. Dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, esas eran también una de sus preocupaciones, porque a pesar de ser creyentes, a pesar de ser lavados por la sangre de Cristo, no estaban exentos de que surgieran problemas dentro o desde dentro de la misma iglesia. Y otro punto también que el apóstol le preocupaba era la intromisión de falsas enseñanzas, por la intromisión también de falsos maestros. Por ejemplo, nosotros vemos las iglesias de Galacia estaban abandonando el evangelio de Cristo para abrazar otro evangelio. Por eso es que Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que ahora, verdad, han empezado por el Espíritu y ahora quieren terminar por las obras? Y no es que haya otro evangelio, pero resulta que aparentemente ya hay otro evangelio. Es como si nosotros empezáramos a abrazar el evangelio de la prosperidad o el evangelio de pare de sufrir. Van a decir, bueno, ¿qué pasó con estos hermanos? En Corinto, hermanos, la iglesia de Corinto estaba prácticamente dividida. La iglesia de Corinto estaba prácticamente dividida. ¿Por qué? Porque unos decían, yo soy de Pablo. Escuche, los problemas que surgían desde dentro de las congregaciones. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos. Y estaban aquellos que eran más espirituales, ¿verdad? No, yo no soy ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos. Yo soy de los de Cristo. Ahí estaban, hermanos. La iglesia de Corinto, además de estos problemas de división que surgían, los problemas que tenían con los dones, hermano. La iglesia de Corinto no se ponían de acuerdo con los dones. Aparte de eso, la iglesia de Corinto, hermanos, estaba atravesando problemas de inmoralidad sexual. Al punto de que el apóstol Pablo tiene que escribirles y decirles, ¿cómo es que ustedes lo toleran? Hagan algo. Hagan algo. En Filipos andaban unos queriendo introducir falsas enseñanzas a los que Pablo, ¿verdad?, les llama enemigos de la cruz de Cristo. Y no hablemos
de la iglesia de Éfeso, hermanos, donde estuvo lo mejor de lo mejor. La iglesia de Éfeso, donde estuvo lo mejor de lo mejor, hermanos. Ahí estuvo Aquila y Priscila. Ahí estuvo el apóstol Pablo por 3 años enseñando, donde él estableció un instituto, ¿verdad? Y ahí estuvo él discipulando a la congregación de Éfeso. Estuvo Timoteo y estuvo el apóstol Juan. Pero aún así en algún momento Pablo tuvo que enviar a Timoteo para que pastoreara por un tiempo la iglesia, porque en algún momento esta iglesia de Éfeso se vio plagada de fábulas y genealogías interminables, les llama el apóstol Pablo, de ideas ascéticas completamente contrarias a la Biblia. Entonces Pablo tuvo que enviar a Timoteo para contrarrestar las falsas enseñanzas. Eso era lo que pasaba en las iglesias del primer siglo. Eso es como lo que ocurría en las iglesias del primer siglo, hermano. Entonces, si vemos el contraste entre las demás iglesias y la iglesia de Tesalónica, hermanos, la iglesia de Tesalónica se trataba de una iglesia joven, una iglesia tierna, una iglesia inmadura, hermanos, que había nacido de un ambiente o dentro de un ambiente no favorable, llena de tentaciones, escuche, debido a su ubicación geográfica, aparte de los constantes ataques de los enemigos del evangelio. Además, añadiéndole aún más que la estadía del apóstol Pablo allí en Tesalónica había sido relativamente corta. Pablo había pasado poco tiempo allí en Tesalónica. Entonces recordemos que Pablo tiene que salir de Tesalónica prácticamente huyendo, salvando su vida, porque estaba en peligro. Si es verdad que Pablo estuvo 1 mes o poco menos de 1 mes, hermanos, la iglesia se quedó sin liderazgo. La iglesia, Pablo tuvo que salir por las circunstancias, huyendo por ser perseguido. Y él estableció esa congregación ahí en Tesalónica. Y es como si los hermanos de Tesalónica se... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y de repente, ¿verdad? Viene, no sé, se tiene que ir Henry, se tiene que ir Raúl y se tiene que ir Héctor. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, así y ahí, y dése cuenta que era una iglesia joven. Era una iglesia que tenía poco tiempo de haber sido establecida, hermanos. Cuando ese tipo de cosas ocurren en algunas congregaciones, cuando por diferentes situaciones o circunstancias el liderazgo se tiene que ir, hermanos, las iglesias regularmente no sobreviven. Porque y menos tratándose de una congregación pequeña, porque la mayoría, pues, aquellos que han sido recién convertidos, vienen las tentaciones, los tocan y vuelven y se van al mundo. Por su inmadurez, por su falta de conocimiento, por su falta de alimento de la palabra. Y pues aquellos que son un poco maduros, como la iglesia se está diseminando, pues lo que hacen es que se van y buscan otras congregaciones en donde congregarse. Entonces Pablo se queda preocupado, se va preocupado. La iglesia se quedó allí prácticamente sola por la situación que Pablo tuvo que haber salido, huyendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Gracias, Noah. Cuando Pablo está en Corinto, en Atenas, él llega a un acuerdo con Silas. Después de haber pasado un tiempo de estar sin ver a la iglesia de Tesalónica, nosotros por el capítulo 3 de ahí de Primera Tesalonicenses vemos lo que Pablo les explica y les dice: por lo cual, no pudiendo soportar más, escuche, Pablo se preocupaba, acordamos quedarnos solos en Atenas, o sea, él, Pablo y Silas, y enviamos a Timoteo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, a nuestro hermano, dice, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio, porque ya no podían soportarlo, dice. Pablo estaba preocupado. ¿Qué estará pasando con la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo la estarán pasando los hermanos?
Si siempre las iglesias han sido atacadas, han sido perseguidas, y yo estuve poco tiempo allí con ellos, ¿cómo la estarán pasando? Dice, no podía soportarlo más. Ya no lo soportaba. Por eso es que dice que decidimos enviar a nuestro hermano Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos, dice Pablo, y exhortarles respecto a su fe. Pablo toma la decisión de enviar a Timoteo. Timoteo, es importante que vayas y visites la iglesia de Tesalónica para ver cómo la va pasando la iglesia allá en Tesalónica. O ve, Timoteo, para ver si aún la iglesia de Tesalónica se siguen reuniendo, para ver si se siguen congregando. Entonces Timoteo viaja, hermanos, a Tesalónica. Él está allí y él regresa con el apóstol Pablo. Y cuando él regresa, hermanos, oh, sorpresa. Sorpresa, hermanos. Por el informe que Timoteo le va a dar al apóstol Pablo. Pablo estaba muy preocupado por lo que ya mencionamos respecto a cómo vivían las iglesias o lo que ocurría en las iglesias durante el primer siglo. Y lo sigue ocurriendo en el día de hoy. Pablo estaba preocupado, hermanos. Y cuando Timoteo llega y le da el informe, escuche lo que dice Timoteo. Cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros, nos dio buenas noticias. Buenas noticias, escuche, ¿de qué? De su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Y dice Pablo, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Hermanos, acabo de recibir una buena noticia. No me importa cuánto esté sufriendo, no me importan las aflicciones que yo esté atravesando, hermanos, pero oh, qué gran noticia me acaban de dar, que ustedes viven, verdad, por su fe, por su amor, que nos recuerdan con cariño y que están firmes en la fe. Oh, qué buenas noticias recibió Pablo de parte de la iglesia de Tesalónica. ¿Y cómo es, hermanos, que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué eran buenas noticias? ¿Cómo se estaba conduciendo la iglesia de Tesalónica? En primer lugar, hermanos, el primer punto que nosotros tenemos del informe de Timoteo a Pablo es que la iglesia había llegado a ser imitadores, dice Pablo, de nosotros, así como también del Señor. Llegaron a ser imitadores. Vea lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, los tesalonicenses habían podido comprobar personalmente la calidad de vida que llevaban los misioneros, al punto que llegaron a ser imitadores. Ellos habían visto, ¿verdad?, y entendido la coherencia y la integridad y la santidad que los misioneros hablaban, porque lo que ellos hablaban y enseñaban, hermanos, tenía coherencia con la manera en que ellos vivían. Lo que Pablo y Silas enseñaban y hablaban tenía coherencia con lo que ellos vivían o con la forma en que ellos vivían. La iglesia de Tesalónica, ellos vieron la dedicación, la devoción, el entusiasmo y la voluntad que tenían esos hombres para vivir y sufrir por Cristo. Y de esa forma ellos estaban viviendo, porque ellos vieron a Pablo, ellos vieron a Silas, eso los animó, los incentivó, y no solamente creyeron ellos, sino que trataban e imitaban de vivir como lo hacía el apóstol Pablo y también el misionero Silas. No solo, hermanos, siguieron su mensaje, no solo recibieron el mensaje de Pablo, sino que también adoptaron el estilo de vida. Y el otro punto
Ellos llegaron a ser imitadores. Ese era el informe de Timoteo. El otro punto también, hermanos, es que llegaron a ser ejemplo, escuche, para los de Macedonia y Acaya. Macedonia se encontraba en la parte norte y Acaya se encontraba en la parte sur. Es decir, llegaron a ser ejemplo de los de Cleveland y también ejemplo de los que están en Cincinnati. Dice, de tal manera que han llegado o que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, a los que han creído. No es que la iglesia en este tiempo fuera un ejemplo solamente para los inconversos, no, hermanos, sino que específicamente Pablo señala que eran un ejemplo para los demás cristianos de las diferentes regiones. Y eso nos enseña la importancia de que no solamente se trata de creer y tener conocimiento, pues nuestra fe y comportamiento tienen que estar alineados, hermanos, con nuestro estilo de vida, porque todo lo que somos y decimos, también lo que creemos, es ejemplo a otros, ya sea algo bueno o sea malo, pero siempre, escuche, siempre nos están observando. Siempre nos están observando. Hermanos, y si queremos ser ejemplos nosotros para los otros hermanos, para las otras congregaciones de Columbus, hermanos, tenemos que vivir nuestra fe en nuestra vida. En una ocasión me encontré a una persona por allá en el Sam's. No voy a decir no, porque no quiero anuncios no pagados. En una tienda departamental. Nos juntamos en una construcción, estuvimos trabajando. Él no me conocía, ni yo tampoco, pero lo miré en esa tienda y lo miré y me dirigí a él y mi intención era compartir con él el evangelio, invitarlo a la iglesia. Y le digo, hola, ¿cómo está? Le saludo. Usted es una persona que estuvo trabajando en tal lugar, etcétera, etcétera. Oh, sí, estuvo trabajando yo con un hermano, ¿verdad? Oh, sí, no, hombre, ese no. Me empezó a hablar tan mal de él. Me empezó a hablar muy mal del hermano, que hasta las ganas se me quitaron, hermanos, de invitarlo a la iglesia. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros somos para los de afuera? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando para los hermanos de otras congregaciones? ¿Conoces al hermano tal? ¿Conoces al hermano fulano? No, hombre, ese ni te le acerques. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos, que nosotros estamos dando? Y Pablo aquí está diciendo que estos hermanos habían llegado a ser ejemplo para los de Macedonia y para los de Acaya. Y para aquellos específicamente que habían creído, era un ejemplo para el resto de sus hermanos. Luego, siguiendo otro punto que nosotros tenemos aquí, ¿por qué habían sido un ejemplo? Porque dice Pablo que en todo lugar su fe se había extendido, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar su fe se había extendido y estaba siendo conocida. Fíjese lo que dice el versículo 8, porque partiendo de ustedes, allí está, de ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también, escuche lo que dice Pablo, en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. En todo lugar se conoce que allá hay una iglesia que ama al Señor. Su fe ha sido conocida en todas las regiones donde hay una iglesia que ama y que sirve al Señor. Y no nada más por su conocimiento, hermanos, sino por el estilo de vida que llevaba esta iglesia en Tesalónica. Nosotros podemos jactarnos, hermanos, déjeme le digo, y decirnos que tenemos una sana doctrina. Y seguimos, ¿verdad?, a grandes maestros, vamos a institutos, a seminarios, e incluso podemos invitar a grandes personas y maestros que nos enseñen una sana doctrina. Hermanos, pero de nada nos va a servir
De nada nos va a servir engordar y crecer en conocimiento y teología, hermanos, si nuestra fe, nuestro conocimiento y teología están completamente separadas de la forma en que nosotros vivimos. De nada va a servir. Han sido ejemplo, dice. En todo lugar se ha extendido su fe, dice. Y ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermanos, es agradable cuando el mensaje del Evangelio resuena gracias a la reputación y al buen nombre de una iglesia. Eso es agradable, es bonito, ¿verdad? Que nosotros vayamos y ¿eres cristiano? Sí, bueno, me congrego en IBSJ Columbus. Oh, wow, esa iglesia, ¿verdad? Se predica la palabra. Es una iglesia que aman al Señor. Pero hermanos, déjenme le digo, aunque es agradable, sin embargo, no hay nada que glorifique más a Dios cuando la palabra del Señor es proclamada y divulgada. Escuche, ¿por qué razón? Porque por medio del conocimiento de la palabra es que nosotros obtenemos la fe. Y la fe, hermanos, lo que transmite la fe a otras personas es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser divulgada, hermanos, porque ¿por qué razón, hermano? Porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra del Señor. Por esa razón es que estaba siendo divulgada y extendida la fe. Pablo le señala otro punto, ¿verdad? Que dice que él no tenía necesidad de testificar nada. La gente misma testificaba de la fe, de cómo ellos se habían convertido de los ídolos y también de la manera que tenían ellos y cómo vivían para servir al Dios verdadero. Pablo les dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo Jesucristo. Hermanos, en lugar de que Pablo testificara de lo que Dios había hecho en Tesalónica, más bien la gente, ¿verdad?, le contaba al apóstol Pablo. Pablo llegaba a un lugar, o Pablo conocía a viajeros que habían atravesado por Tesalónica, y Pablo les decía, bueno, yo estuve, oh sí, es verdad, ellos me dijeron, nos contaron cómo llegó a nacer esa iglesia, ellos nos dijeron lo que ustedes les enseñaron, ellos nos dijeron que lo trataron de esta manera, y el apóstol Pablo se quedaba maravillado, escuchando, hermanos, del buen testimonio de la iglesia de Tesalónica. Por eso es que dice que yo no tengo necesidad de contar nada, porque apenas les quiero hablar de mi experiencia en Tesalónica y ellos ya la conocen. No tengo necesidad de hablarles nada. Además, también cuentan de cómo su conversión fue genuina, de cómo su conversión fue, verdad, fidedigna, de cómo abandonaron sus prácticas paganas, cómo abandonaron su mundanalidad para convertirse, verdad, al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Hermanos, era una iglesia que daba testimonio de ser una verdadera iglesia. Otro punto que también Pablo le señala es que la iglesia, hermanos, en Tesalónica había aprendido a amarse. La iglesia en Tesalónica había aprendido a amarse, a compartir, hermanos, como una verdadera iglesia. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, dice el apóstol Pablo, no tienen necesidad, escuche lo que les dice Pablo, acerca de cómo amarse, acerca de cómo vivir como cristianos, acerca de cómo tienen que compartir, acerca del amor fraternal, dice el apóstol Pablo, no tienen necesidad de que les escriba nada. No necesito instruirlos como a las otras iglesias.
No necesito hablarles ni exhortarles de cómo es que se tienen que amar o de que se tienen que amar. No tengo que escribirles absolutamente nada. ¿Por qué razón, Pablo? Porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. No tengo que exhortarles, no tengo que escribirles. ¿Y qué dice Pablo? Y también lo hacen así no solamente en Tesalónica, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Esta iglesia, hermanos, había aprendido a vivir en coinonía. Esta iglesia había aprendido a perdonar. Esta iglesia había aprendido a pedir perdón. Esta iglesia había aprendido a reconocer sus fallas, a reconocer sus errores, a reconocer sus ofensas en contra de otro hermano. Esta iglesia, hermanos, sabía cómo perdonarse y sabían cómo amarse los unos a los otros. Y tristemente a veces eso es una carencia que nosotros tenemos en algunas congregaciones hoy en día, que no hemos aprendido, hermanos, a amarnos los unos a los otros. No hemos aprendido a perdonarnos los unos a los otros. Y no podemos vivir así, hermanos. No podemos vivir menospreciando a un hermano o a una hermana. Eso no es el evangelio, eso no es la vida de un cristiano. No podemos vivir de esa manera, hermanos. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, a dejar toda amargura, a dejar todo rencor, a dejar todo aquello que me siento que me ha ofendido, hermanos. Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Mi pregunta es, si Pablo tuviera que escribirnos hoy en día, ¿realmente diría eso, hermanos de IBCJ, en cuanto al amor fraternal? No tengo que decirles nada. Yo digo que sí, hermanos. ¿Por qué se ríen? Yo digo que sí. Y déjeme le digo algo. No hay algo más confortable y más paz y tranquilidad para un pastor, hermanos, que una iglesia aprenda o que haya aprendido a amarse de esta manera como lo enseña el apóstol Pablo. Que dice, hermano, ¿no? Tenemos al hermano Henry aquí. Hermano, no tengo ninguna queja, hermanos. La iglesia sabe cómo amarse. La iglesia sabe cómo conducirse. La iglesia sabe perdonarse, hermanos. No hay necesidad, dice el apóstol Pablo, porque no solamente allí en su congregación, sino en toda Macedonia. Pero ¿qué dice Pablo? Pero les rogamos, hermanos, que así como lo están haciendo, todavía abunden más y más en ello. Háganlo más. Y otro punto, tenían una firme esperanza en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los tesalonicenses estaban completamente seguros en lo que habían creído. Ellos estaban completamente 100% seguros en lo que habían creído, hermanos. Porque ellos, dice Pablo, que abandonaron las prácticas paganas, las cuales eran parte de su modo de vida antes de convertirse a los evangelios. Ellos eran paganos, ellos eran idólatras y vivían en medio de una ciudad llena de tentaciones. Pero ellos dejaron todo eso, hermanos, para seguir el evangelio. Ellos dieron un giro en sus vidas, ¿verdad?, de 180 grados. Abandonaron todas sus costumbres religiosas para dedicarse a servir al Señor Jesucristo.
Ellos reconocían que tenían un nuevo amo y Señor al cual estaban solícitos en compartir lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y esperaban, ¿verdad?, ansiosos el regreso de Jesucristo. Realmente nos sentimos con ese ímpetu y ánimo, ¿verdad?, de compartir las buenas nuevas. Déjame le digo algo, hermanos, esto sucede regularmente cuando una persona se convierte del Evangelio. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, es común que esa persona quiera testificar. Es común que esa persona quiera evangelizar, se quiere ir de misiones, quiere ser misionero, quiere ser predicador, evangelista, pastor, quiere ser todo, hermanos, eso es muy común. Pero lo que yo no entiendo, por qué con el paso del tiempo, ese fuego, esa pasión empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir y a disminuir. A tal grado, hermanos, que a veces salimos y la gente no sabe si en verdad somos o no somos. Vivamos en ese primer amor, ¿verdad? Vivamos siempre en ese primer amor. Hermanos, anhelar siempre la presencia del Señor, anhelar el regreso de Cristo. Eso era una característica más que tenía esta iglesia de Tesalónica, esperar ansioso el regreso de Cristo. Hermanos, déjenme le digo algo más, y esa es una característica de un verdadero cristiano. Esa es una característica de un verdadero cristiano, que un cristiano, hermanos, anhela el regreso inminente del Señor. Todos los días, a cada rato, en la noche, en la mañana, en el día, en cualquier momento, un cristiano debe anhelar el regreso del Señor. Que seamos capaces de decir, como decía el apóstol Juan, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Hermanos, pero honestamente, todos los días le pedimos al Señor, espérate tantito, ¿verdad? Deja que mi hijo crezca, deja que mis hijos se casen, deja que mis hijos tengan hijos, deja que me den nietos, deja que esto, pero espérate, Señor, ¿verdad? Hold on, aguántame un poquito. No, hermanos, tenemos que anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor, hermanos. Si Cristo viene en este momento, vamos a estar mejor. En este mundo estamos sufriendo, estamos padeciendo, hermanos, nos enfermamos, nuestro cuerpo está envejeciendo, nuestro cuerpo se deteriora, hermanos, sufrimos allá afuera, sufrimos por los sistemas y sufrimos por diversidad de cosas, hermanos. Si Cristo viene en este momento, hermanos, nosotros los que hemos sido lavados vamos a estar mejor. Por eso es que debemos anhelar inminentemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que es una característica principal de cada creyente, hermanos, que sea capaz de decir, ven pronto, Señor Jesucristo. Amén. Gracias por ese amén. Hermano, la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar en la práctica. Era una iglesia ejemplar en la práctica. Por lo que Pablo, cuando recibió el informe de Timoteo, ¿verdad?, su preocupación pasó a convertirse en gozo, hermanos, por la manera en que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. Ahora puedo estar tranquilo, dice el apóstol Pablo, al escuchar el informe de Timoteo y por la forma en que ustedes se están conduciendo completamente diferente al resto de las otras iglesias que he sembrado. ¿Y qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que causó ese impacto? ¿Qué fue lo que ocasionó ese cambio, verdad, genuino en la iglesia de Tesalónica? Pues déjeme le digo, esto no es tan sencillo de entenderlo, hermanos. Dice por el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 17, nosotros tenemos que cuando Pablo llegó, verdad, a Tesalónica, dice que había una sinagoga de los judíos. Ahí es cuando llega Pablo. Dice, y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos, a los judíos, por 3 días de reposo, por 3 sábados. Y escuche, dice, y discutió con ellos. No es que estuviera peleando, sino que simple y sencillamente estaban debatiendo en la fe de Pablo y en la fe de los judíos. ¿Y qué más? Bueno, discutía con ellos. Escuche, esto es lo que cambió, hermanos, a los de Tesalónica, declarando, ahí está, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. Pablo, hermanos, llegó a exponer y a declarar las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Que Cristo tenía que padecer, que Cristo iba a morir, pero que Cristo iba a resucitar. Cristo, hermanos. Eso es lo que anunciaba y proclamaba el apóstol Pablo. Ellos recibieron las Escrituras, y luego allá en Tesalónica vuelve a decir Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y aquí está, hermanos, de que cuando recibieron otra vez la palabra de Dios, cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, dice Pablo, la recibieron no como palabra de hombres. Hermano, no me esté escuchando o no esté pensando a qué hora va a terminar de gritar este hermano. Reciba la palabra, pero no como palabra de hombres, dice Pablo. La recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad, otra vez, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual, escuche, y aquí está, hermanos, aquí está el meollo del asunto. Eso es lo que ocasionó el cambio en los de Tesalónica. La palabra de Dios, la cual es la que actúa en nosotros y en ustedes, los creyentes. La palabra de Dios, hermanos, la palabra expuesta de Dios, la palabra que se explicaba, se exponía, era la que recibía en ellos y era la que causaba ese cambio en los tesalonicenses. Hermanos, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios penetra, hermanos, y es capaz de transformar vidas. La palabra de Dios no es el hermano, no es el liderazgo, no es la congregación, no es la iglesia, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y con esto voy a terminar. Hay algunas iglesias que han alcanzado cierta reputación por diversas áreas. Algunas son conocidas por la capacidad que tienen para realizar algunos eventos. Otras son conocidas por su efectividad en el evangelismo, ¿verdad? Tienen mucho éxito al momento de evangelizar. Otras son conocidas por sus seminarios o institutos que tienen. Y otras, ¿verdad?, son conocidas también por el liderazgo que tienen. Por el pastor, por ejemplo, la iglesia de Grace, conocida por John MacArthur. En Dominicana tenemos los otros 2 hermanos, Miguel Núñez y Sugel Michelén. Son iglesias conocidas y han alcanzado cierta reputación, hermano. Sin embargo, Pablo no se está refiriendo a ninguna de estas cosas mencionadas para la iglesia de Tesalónica. Pablo, hermanos, se estaba refiriendo a los creyentes, a la iglesia, ¿verdad?, en general. Porque no se trataba solamente de un liderazgo ejemplar, hermanos. Pablo se estaba refiriendo a toda la iglesia, a todos, a los que estamos de este lado, hermanos, como a los que están ahorita sentados, a toda la iglesia. Pues Tesalónica era una iglesia que vivía la fe que proclamaba. Tesalónica era una iglesia que vivía la fe que proclamaba. Y hermanos, esa exhortación de vivir la fe que nosotros proclamamos y creímos está vigente para todos nosotros hasta que Cristo vuelva o regrese por su iglesia. Tenemos que vivir
de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que hemos creído y de acuerdo a lo que proclamamos. Por tanto, no podemos separar nuestro conocimiento del Evangelio de nuestra forma de vida. Nuestra fe debe de tener coherencia con lo que vivimos. Déjeme le digo, con esto termino, porque de nada, escúcheme, de nada servirá ser expuestos a la palabra de Dios. De nada nos sirve ser expuestos y escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo tras domingo, si al terminar el culto se nos olvida qué fue lo que escuchamos durante el sermón. Si al terminar el culto usted se levanta, se empieza a saludar y se le olvida lo que escuchó, hermanos, de nada nos va a servir. Vivamos, hermanos, nuestra fe. Vivamos nuestra fe, hermanos, en la práctica y busquemos más del Señor en su conocimiento, pero también en la vida práctica. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Padre. Padre, sabemos, oh Dios, que en nuestra humanidad caída somos falibles, que somos limitados, Señor. Y que no una, Señor, sino que muchas veces, oh Señor, te ofendemos y contristamos tu Santo Espíritu. Padre, pero es posible, no podemos decir, Señor, ni pensar que es imposible el tratar de vivir una vida que te agrade, Señor, en nuestra vida práctica, Señor, para con los demás. Pedimos, Señor, que en tu gracia y misericordia, Señor, nos des la fuerza, oh Padre, para honrarte y glorificar tu nombre. No solamente cuando compartimos tu evangelio, Señor. No solamente cuando enseñamos o tenemos una oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Sino que lo hagamos, Señor, en la vida práctica. Empezando, Señor, como lo dice tu palabra, empezando desde casa, con los de alrededor, con los de afuera y con los del resto, Señor, que nos están observando. Ayúdanos, oh Señor, a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, oh Señor, a hacer esa sal de la tierra, Padre, viviendo una vida, Señor, en práctica en nuestra fe. Porque como dijo Santiago, una fe sin obra, Señor, es una fe sin fruto, Padre. Oramos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús.